Entonces en el exterior sí saben lo que somos nosotros. Imagínate el problemón que hicieron de ir a hacer esas declaraciones solidarizándose con Ucrania y no sé qué cosa. Tan- Rusia es uno de los principales países que nos compra banano. O sea, es tan despistado el presidente Lazo que creo que los rusos no se han dado cuenta mucho de esto, porque si los rusos se dieran cuenta, sencillamente cortan el ingreso del banano ecuatoriano y se acabó. Y a ver a quién le venden ese excedente. A Entonces, China, me imagino. no, los chinos estudian bien los temas. Claro. Ellos analizan bien su balanza comercial. Si a los Estados Unidos los tienen hincados de rodillas, porque en términos de balanza comercial los tienen. El único que estuvo claro en los temas de economía y de geopolítica era Donald Trump, pero como estaba afectando determinados intereses, lo hicieron aparecer como el monstruo de la película cuando era un tipo que estaba defendiendo los intereses norteamericanos frente al comercio internacional. Pero así son los gringos y los Ujú. demócratas en especial. Mira que lo tenemos a Biden de presidente. Y lo que siempre hacen los demócratas, escalar la guerra a nivel internacional, como lo están haciendo en este momento. Como estamos Entonces, ahí sufriéndolo tienes el ahorita. tema que si quieres lo hablamos en algún momento. El, Que- ¿Quieres que lo hable en este Por momento? favor, doctor, sería bueno porque justamente encadena con el tema de que estamos por cumplir un año de este conflicto y obviamente una guerra, mantenerla durante un año es de recursos. Posiblemente por eso Rusia o no toma la decisión de cortar el comercio con nosotros, porque necesita justamente el banano y todo eso, todo lo que enviamos desde acá. Pero una vez solucionado el conflicto, capaz que sí nos cae el hachazo. A ver, el gobierno demócrata de Estados Unidos, porque nosotros tenemos una confusión en el mundo, si no profundizamos, ¿cuál es la confusión? Que hay dos partidos que son determinantes en Estados Unidos, el Partido Demócrata y el Republicano. Y entonces siempre pensamos que el demócrata, por la palabra demócrata, son más o menos los más racionales, los más defensores de las libertades, y es todo lo contrario. Incluso desde la creación de este partido fue el partido que más apoyó al tema de la esclavitud, pues, contra el que tuvieron que luchar, porque este partido nació en la parte sur de los Estados Unidos y la parte sur de los Estados Unidos vivía de la esclavitud. Y luego, cuando uno analiza los años de los gobiernos de los gobiernos de Estados Unidos, las verdaderas escaladas mundiales en materia de guerras y de atropellos, se las ha hecho en gobiernos demócratas. Son los gobiernos demócratas los más beligerantes y los más aviesos en tratar de someter a la humanidad. Pero sucede que este gobierno, en estos días que todavía no ha pasado el susto, está a punto de caer en default. O sea, porque no puede seguir con esa economía. O sea, está quebrado. Y entonces son tan sinvergüenzas que ya lo han hecho varias veces, que le dicen al gobierno norteamericano, bueno, si no me amplían el límite de la deuda legal al Congreso de los Estados Unidos para seguirse endeudando, pero hasta no sé dónde. Entonces, sencillamente no vamos a pagar los beneficios del Seguro Social, del servicio médico, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, los reembolsos de impuestos y etc. Incluso la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de manera descarada lo dijo la semana pasada, que el incumplimiento de las obligaciones del gobierno causaría un daño irreparable a la economía estadounidense, a los medios de subsistencia de todos los estadounidenses y a la estabilidad financiera mundial. Y llámese estabilidad financiera mundial también el Ecuador, que somos dolarizados. Pero viene el tema, ¿por qué no actúa el Fondo Monetario Internacional en este caso de esta crisis de Estados Unidos? ¿Por Darles qué no van y recetas. le dicen al presidente Biden y le dicen, aquí estamos los señores del Fondo Monetario que además están allí mismo en Estados Unidos? Y venimos a decirle, presidente, cómo va a poner en orden, al orden sus medidas fiscales, cómo va a manejar la economía de los Estados Unidos. Como aquí se nos asoman con esas maletas y todos ellos con cara de inteligentes y vienen a decirnos qué tenemos que hacer y qué tenemos que devaluar y qué tenemos que eliminar como subsidios y lo de aquí y lo demás acá. ¿Por qué no vamos al gobierno norteamericano y le dice el Fondo Monetario? Porque ¿cómo le va a decir al patrón? Pues, si el Fondo Monetario y el Banco Mundial son nombrados
por Estados Unidos y por Europa, pues. Entonces, ¿y dónde está el índice de riesgo país que con nosotros ensaña a la banca de inversión de los Estados Unidos, como son JP Morgan, Chase and Company, Morgan Stanley, Goldman Sachs, entre otros, para castigar los préstamos de nuestro país? Lo explico para que la gente entienda. Hoy, por ejemplo, hoy, el gobierno de Lazo, que siempre se han dado, se han autocalificado como los ricacao. Tenemos el riesgo país del Ecuador en este momento es 1.600 puntos. ¿Qué quiere decir 1.600 puntos para que la ciudadanía me entienda? Dividan para 100 y les da 16. Quiere decir que si el Ecuador contrata un préstamo internacional, un préstamo privado internacional con la banca de inversión, tiene que el Ecuador pagar mínimo un 16% de interés anual, más la suma de la tasa de interés de la Reserva Federal Norteamericana, con lo cual llegamos prácticamente casi al 20% de interés. O sea, esa es la forma como nos castiga los bancos de inversión de Estados Unidos, porque dicen que estamos mal, porque no les gusta, por ejemplo, que en el Ecuador haya ganado el no, por ejemplo, Ah, y que lo dicen de frente. claro. Entonces, ¿cuál es el riesgo país de Estados Unidos? Son cosas que deben servir como didáctica para que la gente aprenda. ¿Cuál es el riesgo país de los Estados Unidos? Ninguno. Hacen lo que les viene la regalada gana. Pero en semejante momento que está viviendo Estados Unidos, con una crisis económica espantosa, endeudados interna y externamente hasta el cogote, en semejante momento se les ocurre gastar. Hoy de mañana tuve una entrevista con Carlos Julio Emanuel, con el economista Carlos Julio Ujú. Emanuel, y sacábamos cifras sobre el tema. Estados Unidos se ha gastado en apoyar a Ucrania en esta guerra que a ellos les interesa clavar ahí una, 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 una avanzada para ver cómo destruyen a Rusia, que no lo van a poder lograr posiblemente. Se han gastado 120.000 millones de dólares. No los 500 millones que hablan en estos días, no, 120.000 ya se vienen gastando en el año Ay, para apoyar esta cuestión. Entonces, ¿cómo es que le pide algo a los republicanos los votos para que sumen, para que se incremente el endeudamiento público, cuando se están gastando la plata en pavadas, en hacer un show mundial, que siempre lo han hecho todos los demócratas. La guerra de Vietnam de los demócratas. Barack Obama negro fue uno de los hombres más agresivos en el campo internacional. sin embargo, le dieron Y así, el Nobel de la Paz. no es una tomadura del pelo en el mundo. Pero viene el tema que quiero explicarlo muy brevemente, porque esto amerita tal vez un programa especial o alguna cosa. Cuando se da la creación, primero se destruye el tema del gobierno zarista, la dinastía de los Romanov, se destruye el gobierno zarista y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, en ese momento se crea la URSS y estas 15 repúblicas integran a URSS, que son Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia y Estonia. Conforman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todo felicidad, todo felicidad, porque además en la época de los zares, todos estos territorios estaban en manos de los zares. Y entonces se integran a la URSS, todos contentos. Ucrania y Bielorrusia a la cabeza junto con Rusia. Y entonces hay otro tipo de cosas que no las voy a mencionar, repúblicas que desaparecieron antes de la disolución de la URSS, que son algunas, y repúblicas que hubieron antes de la creación de la Unión Soviética, y que se fueron pegando a todas esas estructuras políticas que crearon. Pero vino la guerra mundial, pues, vino la guerra mundial, y entonces ahí sí la cuestión era muy jodida, no solamente para la URSS, sino para aquellos países que con el apoyo de la Unión Soviética y que fue producto, porque esto pongámoslo en orden, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién gana la Segunda Guerra Mundial? Es
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos ganan la guerra. Los que entran a la guerra, primero, las potencias occidentales, con excepción de Estados Unidos que estaba pajareando por otro lado, las potencias occidentales no tuvieron nada que ver en esta vaina, porque estaban más bien defendiéndose. Y todo lo entregaron. Cayó Dinamarca, cayó Polonia a través de la invasión por el corredor de Danzig, cayó Noruega, cayó Checoslovaquia, cayó Polonia, cayó Rumania, cayeron todos, cayó Francia, en un acto vergonzoso de Francia porque ni siquiera supieron defenderse, cayó Francia. Después vino la resistencia francesa que tuvo algo interesante y más que nada aupada por el Partido Comunista Francés. Pero el resto se mandaron a cambiar y entregaron todo. Londres pasó defendiéndose y el único que dio la cara fundamentalmente fue la Unión Soviética. Y ahí fue el gran error de Hitler cuando se fue a atacar la Unión Soviética. Y ahí es donde pierde la guerra, en su afán de conquistar la Unión Soviética, en donde le comienzan a dar palo y lo logran sacar de las repúblicas soviéticas y liberan a una cantidad de países que estaban dominados por los alemanes, y algunos incluso con el visto bueno de sus gobernantes, porque fue vergonzosa la Segunda Guerra Mundial para muchos de los países. Entonces, con base en esto, ellos liberaron a muchos países, y obviamente estos países plegaron al régimen socialista. Pero luego vino un trabajo fino que se hizo a nivel mundial, que fue el trabajo que lo inician con la designación del Papa Juan Pablo II, que tenía un político de primer nivel el Papa, porque no era un Papa del estilo del actual Papa que no sabe ni dónde está parado. Era un Papa que sabía cómo golpear y una política internacional muy agresiva. Y además una política económica que les afectó a los países de la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque muchos países viven y tienen un buen nivel de vida en la medida en que explotan a otros. Esto es importante lo que estoy diciendo, ojalá estén grabando. En la medida que explotan a otros. Los países socialistas, uno de los grandes problemas que tuvieron es que no explotaron a otros países. Y al no explotar a otros países, entonces hicieron una crisis económica, que no la tenía Estados Unidos, que no la tenía ya en su momento Francia, Alemania, que ya se volvió a parar, y todos los demás países. Porque ellos viven de succionarnos nuestra economía. Entonces, de esa crisis económica se sirvieron para desde adentro ver cómo torpedeaban el tema. Y tuvieron en esto a Gorbachev, la principal persona para destruir la Unión Soviética, y luego con la ayuda de Yeltsin también en algún momento, pero Gorbachev fue el cachiporro de todo esto. Bajo dos tesis, la perestroika, que era la reestructuración económica, y la glasnost, que era la liberación política. Y con base en todo esto, terminaron disociando y terminaron con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque de esa manera se terminó de deshacer y muchas de las repúblicas, ni siquiera las de la URSS, sino incluso de otras repúblicas, comenzaron a desaparecer de su sistema económico y político, el sistema socialista. Y se olvidaron de la Rusia que les dio todo el apoyo y que los liberó de los nazis. Y entonces Bulgaria, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, todos los países que ni siquiera pertenecían a la Unión Soviética, muchos de ellos, otros sí pertenecían, se fueron liberando. Y en el 1991 es la época total en donde se liberan todos y le dejan prácticamente a Rusia sola. Y Rusia tiene que pararse, pero como un paralítico, a ver cómo sale de esto. Y obviamente todos los demás países de la URSS comienzan a declararse independientes en ese fatídico año de 1991, en donde todos se declaran independientes. Pero aquí viene un tema. Muchos de los que se declaran independientes y que estaban bajo un régimen que era totalmente diferente al que tenían, al otro día prácticamente de que salieron de esto, estaban golpeando la puerta a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para que los reciban. O sea, una organización que fue creada para destruir a la Unión Soviética, en especial a Rusia. Y al otro día estaban golpeando la puerta, golpeándole la puerta en este caso, a la OTAN.
salieron del Pacto de Varsovia y al otro día estaban alineándose en la OTAN. Y ahora son cabezas de puente para poder agredir a Rusia. Como por ejemplo una Polonia. ¿Quién es Polonia? ¿Quién fue Polonia cuando los invadió los alemanes? Se dejaron entrar, pero sin ofrecer la menor resistencia. ¿Y cuándo adquirieron su libertad? De la mano de Rusia. Y ahora son cabeza de playa para partir de allí, a partir de Polonia y luego de Ucrania, que está más al este, ver cómo le afectan a Rusia. Entonces, este ajedrez, un ajedrez perverso, pero que se están topando con un hecho, porque no puedo dedicarle toda la noche a este tema, es un tema muy largo de explicarlo. Ujú, Y entonces, la traición de Gorbachev tuvo la cahuetería de mucha gente, incluso interna. Hay un viejo principio que sirve para muchas cosas para poderlo analizar. ¿Qué es esto que dijo alguna vez Mao Zedong? Y no lo tomemos como un político, no como un pensador. Dijo una cosa que la debemos utilizar incluso en nuestra política nacional. Cuando el enemigo te ataca, es porque estás en lo correcto. Cuando el enemigo te apoya, es porque estás en lo incorrecto. Gorbachov fue el líder, fue el héroe. O ujú. sea, todo el mundo hablaba de Gorbachov, cuando Gorbachov fue el enterrador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y obviamente hizo el trabajo perfecto, el que quería todo el mundo. Y crearon toda la fábula que hasta ahora la repite. Entonces, sobre esto hay mucho que hablar. La verdad es lo que menos existe en la historia para poder explicar lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y lo que ha pasado en el siglo anterior y en otros siglos. Entonces, nos cuentan la historia. Hoy mismo estamos siguiendo esta historia novelesca que nos la cuentan todo el cable internacional del lado de acá, donde repiten de memoria como cajas de resonancia una cantidad de vainas que no son correctas. O sea, que cuando uno las analiza a la luz de lo que pasó, no ahora, sino de cómo se dieron los hechos, nos están vendiendo bacalao podrido para que entendamos el tema de otra manera. Entendamos el tema de otra manera. Crimea siempre estuvo con los rusos. Voy a poner un ejemplo. Gorbachev, ¿dónde vacacionaba? En Crimea, porque era rusa. Más bien hubo un plan que se llamó en la Segunda Guerra Mundial. Déjame ver si lo recuerdo. Se llamaba el Plan Velvet. Hubo un plan estratégico de seguridad por la cual Estados Unidos e Inglaterra planeaban apoderarse de la península de Crimea para de esa manera acceder al petróleo de Rusia. Entonces, o sea, quieren vestirse de santos los demonios. Y entonces, Crimea siempre fue ruso. Pero ¿quién dinamitó los puentes de Crimea para quitarle el contacto con lo que es Ucrania? Los ucranianos, el gobierno del actual gobernante Zelensky. Zelensky. Entonces, y ahora tienen un problema que es grave, que el otro día un canal internacional de esto, me parece que fue CNN, les resultó una persona que invitaron y pensaron que les iba a dar la razón en todo y esta persona, que desgraciadamente no recordé el nombre, pero ya voy a tratar de verme programas anteriores de la CNN. Esta persona los dejó con la boca abierta porque les habló de cuál es la verdadera situación de Ucrania en términos de etnias, en términos de personas. Son zonas que fueron compartidas con los rusos muchos años. Esa zona de Donetsk es Don, una zona prácticamente rusa. claro. Es una zona rusa. Entonces, no es un tema así nomás. Pero además prestarse al juego geopolítico que está haciendo Ucrania para ver cómo le resulta. Pero tenemos un dato importante con esto para cerrar este tema y dedicarnos a temas nacionales. En esta semana que está pasando, en pleno carnaval y en estos días, se dio la visita en este caso, de quien maneja los asuntos exteriores de China, a nombre del gobierno chino. Y esto sí no lo publican, esto sí no lo dicen, no, lo otro sí publican. Y publican unas historias para hacer que la gente llore, unas historias que no sé qué, que no sé cuánto, pero esto no lo dicen. El canciller, el que maneja los asuntos exteriores de China, tiene otro nombre. Visitó China, visitó Rusia, se entrevistó con el canciller y con el presidente Putin y les dijo que cuenten con China, porque los chinos no son pendejos, saben que si se lo comen a Rusia, el siguiente plato fuerte será China, entonces no saben cómo resolverlo al tema.
cómo resolverlo al tema, porque esto va a provocar más de un enfrentamiento y vamos a ver quién aguanta más. Porque China, Rusia tiene el petróleo, Rusia tiene el gas, voy a poner un ejemplo que comentaba yo en la casa el otro día, que es el siguiente. A ver, ¿cómo les parecería a ustedes que de lo que están pagando en luz eléctrica, que no me interesa cuánto están pagando cada quien que me está escuchando, de pronto comenzaron a pagar 5 veces ese precio? Se elevó en 500% el precio de la energía eléctrica, por poner un ejemplo. A ver, ¿cómo les caería que de pronto suban las tarifas de esa manera? Se quedaron sin el gas ruso, Así es. se quedaron sin el gas ruso y ahora ¿qué hacen? ¿Podrán soportar más tiempo sin el gas ruso? ¿Podrán soportar más tiempo sin los... Rusia lo va a soportar. Rusia es un país duro. Por eso cuando el presidente de Francia lanzó semejantes declaraciones de que hay que tomar el Kremlin y que eso tiene que acabarse en el Kremlin y no sé qué y no sé cuántos. La, la canciller, la canciller rusa le contestó y le dijo, espero que el presidente Macron se recuerde lo que le pasó a Napoleón Bonaparte por atreverse a venir a atacar a Rusia. Porque el invencible ejército de Napoleón fue derrotado por los rusos, lo mismo que le pasó a Hitler. Claro que después, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, vino la desesperada actuación de los países occidentales para ir al reparto de Alemania y ver qué más sacaban. Para poner un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939 y termina en 1945. Estados Unidos entra en la guerra con Alemania en 1944, cuando ya los ejércitos alemanes estaban derrotados por los rusos y cuando era inminente la caída, entraron a repartirse, y el que cree el muro de Berlín son los occidentales, no fueron los orientales. Entonces la historia la cuentan al revés. Y entonces entraron a ese reparto. Cuando este es un tema, con esto termino, porque si no me va a quedar hablando toda la noche de este tema. Ubiquémonos en el tema de dónde queda Alemania y dónde queda Rusia. Alemania queda más al oeste y la Unión Soviética quedaba más al oeste, más al este, al oriente. Rusia se pasó gritándole a Inglaterra y Estados Unidos durante buena parte de la guerra que no quería declaraciones de apoyo, que no quería declaraciones ampulosas de que estamos con ustedes, sino que abran, ni siquiera que le manden armas, sino que abran el segundo frente para distraer las fuerzas alemanas, para que de esa manera las fuerzas alemanas tengan que también irse a defender del ataque de los franceses si volvían a tomar el poder, de los ingleses, de los escoceses, de los irlandeses, de toda la gente de acá. Y entonces nunca abrieron el segundo frente, porque el objetivo era que desaparezca la Unión Soviética y después entrar ellos a la guerra. Pero cuando vieron que la Unión Soviética comenzó a derrotarlos, a los ejércitos de Hitler, entonces se apuraron a entrar. Y no solamente que se apuraron a entrar, sino que la historia está documentada. Los ejércitos occidentales eran bien recibidos por los alemanes porque no querían caer en manos de los rusos, porque los rusos se la tenían jurada. Y ese es el gran triunfo, pero ¿cómo entendemos la historia? La historia la entendemos a través de las películas, el día más largo del siglo, donde los vencedores de la Segunda Guerra Mundial fueron los Estados Unidos, que se embarcaron en Normandía. Vayan al cuerno. La Segunda Guerra Mundial la ganó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el precio que le pagaron a la URSS fue la desbandada y irse a cobijar en las potencias occidentales. Y ahí están, pero tampoco salen de ese marasmo en el que están muchas de estas potencias, porque nunca han llegado a tener un adecuado nivel y una adecuada presentación en el mundo internacional. Ni Hungría, ni Rumania, Checoslovaquia se destruyó en 3 pedazos, Yugoslavia lo mismo, no llegaron a hacer gran cosa. Entonces, todo esto pasa a nivel del tema internacional que no sé por dónde llegué a meterme en este tema.